Qué gusto, qué satisfacción, qué honor que esta mañana nos estén, como siempre, mirando y escuchando a través de la magia de la televisión desde la capital de la República. Como siempre, vamos a abordar uno de los temas más importantes de los que estamos desenvolviendo como análisis político ante la opinión pública, los comunicadores sociales, los dirigentes políticos, los analistas, los diferentes medios de comunicación social. Estamos ya en la recta final de la aprobación en segundo debate de las famosas enmiendas constitucionales. Mucha agua ha corrido bajo el puente. Desde hace un año la comisión respectiva viene analizando precisamente estas enmiendas constitucionales y, como todos sabemos, acaba de presentarse ya este informe a la presidenta de la Asamblea Nacional. Pero en medio de todo este análisis de las enmiendas, todos conocemos que el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, se ha curado en sano y ha mandado una transitoria para que se le impida a él y a algunos asambleístas que están ya 2 periodos en el Congreso ecuatoriano para que no puedan participar en los comicios. Ya no están hablando de reelección, sino como postulantes a las elecciones en el 2017. Pero pasado el 2017 no habría ningún problema para que ellos sí vuelvan a reelegirse de manera indefinida. Esa es la interpretación que se ha dado y esta mañana está con nosotros el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Gustavo Medina López. Muchísimas gracias, doctor, por venir esta mañana y quisiéramos preguntarle a usted, ¿para qué sirven realmente estas enmiendas? La Constitución de un Estado es la ley fundamental, tanto porque organiza el poder público como porque establece la cancha, para hablar en términos deportivos, dentro de la cual debe desenvolverse la vida institucional y la vida de la sociedad. De suerte que una constitución es el basamento del ordenamiento jurídico de un país y además es la norma que da unidad a ese ordenamiento jurídico, para efectos precisamente de que haya orden en el desenvolvimiento de las actividades del poder público y de las actividades de los ciudadanos. Estoy hablando en términos generales, sin utilizar los problemas de género, la vida de los ciudadanos dentro de un Estado. De suerte que la Constitución, vuelvo a repetir, es el basamento de la estructura del poder y de la actividad de la sociedad nacional. Es decir, es la ley de leyes, la Carta Fundamental del Estado. Es la norma suprema, es la ley de leyes. Como dice usted, marca la cancha de lo que tienen que ser las actividades, no solamente políticas, económicas, de las instituciones del Estado, es decir, la Carta Fundamental del Estado, como reiteramos. En este momento, cuando hemos escuchado que el presidente de la República, incluso Evo Morales, el presidente de Bolivia, acaba de hacer una confesión que le ha dicho Rafael Correa que no va a ser definitivamente candidato, y ya esta enmienda ha sido aprobada en Asamblea. Ya el problema de que Rafael Correa será candidato en el 2017 yo creo que está superado. ¿Qué queda por analizar por parte de los ecuatorianos? Personalmente creo que el tema de la candidatura del economista Correa todavía no está superado, porque si bien los asambleístas gobiernistas han aceptado disciplinadamente la idea, el planteamiento presidencial, han dejado como una puerta abierta, porque dicen que trasladarán el asunto a la Corte Constitucional para que establezca si es que esta adición de la disposición transitoria es constitucional o no. De suerte que bien podría ocurrir que en algún momento la Corte Constitucional diga que lo que ha hecho la Asamblea Nacional en lo tocante a la inclusión de esta disposición transitoria no está ajustada a derecho, lo que posibilitaría la candidatura del economista Correa, si él
naturalmente decide según las circunstancias políticas cambiantes de este país. Yo desde luego sostengo que es procedente la inclusión de esta disposición transitoria, por la razón de que una disposición transitoria o las disposiciones transitorias en general son un mecanismo de la técnica legislativa para normar aspectos de aplicabilidad de una norma que esté en el cuerpo principal, en el espacio y en el tiempo. De suerte que una disposición transitoria solo se puede elaborar y aprobar luego de que se aprueban las normas principales, porque dependen naturalmente de la naturaleza, y esa norma transitoria no toca el fondo del asunto. Lo que señala, no es una pregunta. Lo que señala es simplemente el tiempo de aplicabilidad de la disposición principal de la fundamental relativa a la reelección definida, en cuanto a que no ha de regir desde las elecciones del 2017, sino desde las elecciones del 2021. Pues muy importante que el doctor Gustavo Medina López, en su calidad de expresidente de la Corte Suprema de Justicia, que es un constitucionalista, un analista jurídico muy importante, nos dé estas luces respecto de este tema, porque el gran debate consistía también en que si esta disposición transitoria debía haberse conocido antes, tener un dictamen favorable de la Corte Constitucional antes de que lo analice el Congreso, pero usted ya nos ha explicado que sí cabe esto. Y ya de cara a futuro, frente a todo lo que ha ocurrido, usted dice, podría ser que la Corte diga que esta inclusión de la transitoria es inconstitucional, y de acuerdo a la ley, incluso ya luego del segundo debate, pues la Corte Constitucional tiene que analizar como organismo competente a ver si se ha cumplido con el seguimiento constitucional de este proceso. Entonces, esto no se puede descartar, ¿no? Sí, no se podría descartar, aunque desde luego un pronunciamiento de esa naturaleza aumentaría el grado de incredibilidad política que vivimos en la República. Sí, claro. Porque no se puede impulsar con tanta vehemencia por la vía de la enmienda un cambio constitucional para luego naturalmente encontrar una salida como esta de la transitoria, que asimismo resulta una salida muy provisional sujeta a otro pronunciamiento. Y eso naturalmente va en desmedro, a mi juicio, de la credibilidad política que debe ser factor fundamental de la vida nacional. Ya en términos prácticos, el artículo 441 de la Constitución habla del proceso de la enmienda. Algunos dicen que no fue enmienda, que ha sido una reforma. ¿Qué piensa usted? Creo que para encarar su inquietud es necesario ligeramente referirme a un antecedente. Cuando se aprobó esta Constitución, llamada Constitución de Montecristi, se dijo que ella durará 300 años. Es decir, que se había hecho un producto jurídico perfecto, casi perfecto. Por eso, con esta idea de perfección, es que esta Constitución se enrumba en la tesis de la rigidez constitucional y establece en el artículo 441 que usted ha señalado y en el artículo 442 muy severas limitaciones para la posibilidad de cambiar. Estoy utilizando el término cambiar como término genérico, porque esta Constitución que establece lo que en el lenguaje periodístico se llaman estos obstáculos a los cambios, establece muy serias limitaciones, señala 3 caminos para la modificación constitucional. Uno, que lo llama enmienda, artículo 441.
Otro que lo llama reforma parcial, artículo 442. Y otro que lo llama nueva constitución a través de una asamblea constituyente, al que se refiere el artículo 444. Pero si es que leemos el artículo 441, se refiere a limitaciones de tal grado que para mí es imposible cambiar la Constitución en asuntos fundamentales a través de la enmienda. De suerte que sostengo que el único tema que en estricto derecho debía tramitarse por la vía de enmienda es el lapsus, que yo la he calificado en alguna oportunidad como lapsus brutus, en el que incurrió el constituyente al utilizar la palabra provisionales en vez de previsionales para referirse a los fondos de la seguridad social. Este sí es un tema de simple enmienda. Los otros, a mi juicio, tocan de alguna manera la estructura fundamental del Estado, los elementos fundamentales del Estado que estén en el artículo 1 de la Constitución, que se titula precisamente elementos del Estado. Y entre esos elementos del Estado dice que el Estado ecuatoriano es una república, y una república democrática. La república nació como reacción, como respuesta a la monarquía. Y la república implica alternabilidad, alternancia, dicen ahora, en el ejercicio del poder. De suerte que cuando tocamos el tema de la reelección indefinida, me parece a mí que se afecta este elemento sustancial de la estructura del Estado ecuatoriano, que es republicano y democrático. Pues sí, queda absolutamente clara esta reflexión y este análisis jurídico constitucional del doctor Gustavo Medina López, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Hay temas muy importantes también que contienen estas enmiendas que en charlas y en entrevistas posteriores iremos analizando, porque de lo que se trata, como ha dicho el doctor Gustavo Medina, es de que se le va a meter mano nada más ni nada menos que a la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias, doctor, por venir esta mañana. Habría querido agregar un asunto que impide. Un aspecto que la Corte Constitucional y los autores del proyecto de enmienda debieron analizar es otro lapsus muy grave en el que incurre el constituyente de Montecristi precisamente al finalizar el artículo 441 de la Constitución, que termina diciendo: la reforma se aprobará con la concurrencia de un determinado número de votos, por un lapsus, por un error garrafal. Esa disposición no se refiere a la enmienda, sino a la reforma. Sino a la reforma. Perfecto. De suerte que, si es que quería viabilizarse este cambio constitucional por la vía de la enmienda, debió empezarse enmendando a sí mismo, por la vía de la enmienda, este lapso, que significa utilizar un término reforma que en el texto constitucional difiere del término enmienda. Es correctísimo, este es un tema que pocos analistas de la talla del doctor Gustavo Medina López han caído, pero que es expreso y consta en el 441 y debió haberse hecho eso. En todo caso, ¿usted cree que corre el riesgo esta iniciativa del gobierno que en un momento dado se declare la inconstitucionalidad del proyecto de enmiendas? Todo es posible en la viña del Señor, se dice en el lenguaje común. Pero un pronunciamiento de esta naturaleza a estas alturas del partido incrementaría la incredulidad del pueblo ecuatoriano que está increciendo. Y eso sí tiene naturalmente efectos
en la vida nacional. Sí, muy importante lo que ha dicho usted, porque si algo de patrimonio debe tener un jefe de Estado es precisamente la credibilidad. Muchísimas gracias, mi doctor, que ha venido A la esta orden. mañana. Esta mañana ha estado con nosotros, como ya le hemos indicado, y ha sido un honor tenerlo aquí en nuestro sede desde los estudios de la capital de la República, al doctor Gustavo Medina López, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y vamos, por supuesto, con más información.